¿Qué tal? Buen día amigos, sean bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y Leyendas de la Ciudad de México. Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida, por supuesto, aquí en Dejez TV. El día de hoy, amigos míos, vamos a seguir con la crónica de la semana pasada. Nos quedamos atentos, nos quedamos pendientes de estas narraciones en torno a las pandemias, a las epidemias que han azotado el territorio nacional. Hablamos, por supuesto, de la viruela negra de 1521, que fue la que en mayor o menor medida propinó la caída del gran imperio de México, Tenochtitlan. Por supuesto, también hablamos de el sarampión y varias otras enfermedades que estuvieron aquí en nuestro territorio nacional en el siglo XVI. Vamos a hablar ahora, amigos míos, vamos a seguir con esta crónica de una pandemia que se le llamó el Cocolixtli de 1576, una pandemia también bastante fuerte, la cual cundió lo que es la zona de la Jusco, Xochimilco, Tlalpan, toda esa zona, una mortandad de 3 millones de personas, una de las grandes pandemias de esta zona que se fue propagando a los estados de Morelos, de Guerrero, hasta llegar por supuesto a Oaxaca, Chiapas, Guatemala, y así se fue. Realmente fue una enfermedad bastante complicada que en náhuatl le pusieron el nombre del Cocolixtli, que fue una especie de viruela, la que fue la que propinó esta enfermedad. Pasó aproximadamente un siglo para que en 1762 llegara otra enfermedad, pero al antiguo pueblo de Tacuba. Hoy conocemos Tacuba como una colonia de la Ciudad de México, pero no, amigos míos, este lugar denominado Tacuba llevó el nombre de Tlacopan en época prehispánica y hasta ese momento de los 1700 todavía se le conocía con ese nombre. Tlacopan, lo que hoy conocemos como Tacuba. Esta zona, amigos míos, estaba cundida de talabarteros, es decir, de gente que acuñaba la piel, que hacía cinturones, que hacía zapatos. La talabartería es este arte, este oficio de acuñar la piel. Donde hay piel hay animales, amigos míos, de ahí se extrae. Y donde hay animales hay ciertos bichitos, ¿verdad? Que pues circulan, viven entre nosotros. Entre ellos el famoso tábano. El tábano es un mosquito que pica muy fuerte, que vive entre la carnaza de las vacas, de los bueyes, de los toros, y que por supuesto pues es dañina, es perjudicial para el ser humano, porque cuando nos pica pues nos dan fiebres intermitentes, nos da diarrea, nos da vómito, y bueno, es muy complicado y muy fuerte el piquete del tábano. Cuando hay una epidemia, una plaga de tábano, hay una enfermedad que se le llama el tabardillo. El tabardillo fue esta gran epidemia de tabardillo que, bueno, obviamente no es una bacteria que contiene el tábano lo que produce esta enfermedad del tabardillo, que los todavía parlantes del náhuatl, esta lengua que se hablaba en antaño en nuestro país, le llamó el matlazahuatl, pero el nombre en español era el tabardillo, una enfermedad muy común en el norte de nuestro país, no tanto en el centro, pero por eso fue famosa esta epidemia del tabardillo, porque fue de las únicas que se han constatado en este centro de nuestro país. Una enfermedad bastante complicada, pero que fue muy interesante. ¿Por qué? Porque a partir, amigos míos, de que se desarrolló esta pandemia del tabardillo, fue la primera vez que nuestro gobierno mexicano impuso leyes sanitarias. Es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque era un lugar insalubre. ¿Qué es insalubre? Un lugar que no hay una higiene necesaria, ¿verdad?, para que se pueda vivir. Es por eso, amigos míos, que fue interesante el hecho de que las disposiciones del virreinato de la Nueva España, dispusieron leyes sanitarias donde tenía que haber más higiene en cuestión de animales para que no se propagaran más plagas como la del tábano que propinó pues esta epidemia
del Tabardillo. Pasó aproximadamente otro siglo para que en 1833 llegara, eso sí, amigos míos, una de las más terribles, ahora sí, no epidemias, porque epidemia solamente es de una zona, sino una pandemia, algo que fue de muchos países. La epidemia que se convirtió en pandemia del cólera morbus, el cólera morbus de 1833, que duró, no es por espantarlos, hay que cuidarnos, no es por espantarlos, porque esta epidemia que después se convirtió en pandemia duró de 1833 a 1850. Es decir, duró 17 años entre nosotros, ya llevamos 2 de el coronavirus, entonces pues ya ahí vamos. Entonces hay que cuidarnos, porque esa duró 17 años, no duró 3 meses de una cuarentena, duró 17 años entre nosotros. Para darse una idea, amigos míos, de 1833 a 1840, en 7 años, murieron 25 millones de personas. Solamente en Ixtapalapa murieron 11 millones. Entonces imagínense ustedes, amigos míos, la mortandad completa que hubo. Se dice, amigos míos, en las crónicas que uno de los pueblos interesantes de esta Ciudad de México, como lo es Santa Cruz Mellehualco, tal vez algunos de ustedes son de allá o estudian en este pueblo originario, que no es colonia, es un pueblo originario de nuestra Ciudad de México, pues se dice que solamente de muertos del cólera morbus se llenaron 2 barrancas, solamente de que ya no había dónde enterrar a tanto muerto. Es por eso que se dispuso como una fosa común, es decir, un lugar donde todos se aglutinaran los restos muertos, ¿verdad?, de nuestros compañeros caídos en la pandemia, pues se llenaron 2 barrancas, nada más y nada menos, de los muertos del cólera morbus, que duró 17 años. Esta pandemia se propagó no solamente al centro, al sur, y fue bajando. Dicen las crónicas, pero también está constatado en un libro que es muy importante que leamos, que es El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Nos habla, es un libro escrito en los años 80 del siglo pasado, pero es un libro que relata las vivencias del abuelo de Gabriel García Márquez a finales del siglo XIX. Es decir, estamos hablando que el cólera morbus duró aquí de 1833 a 1850, y para finales de ese siglo, es decir, unos 30 años después, ya había llegado el cólera morbus a Colombia. Entonces, imagínense ustedes, fue una gran epidemia que cundió a todo el continente americano, y podemos decir, esto sí, que fue una de las principales pandemias, y yo pienso la primera, desarrollada en América. Todas las epidemias anteriores habían venido de Europa. Esta es la primera que tiene un epicentro aquí, por supuesto, en México, y se va propagando a toda América. Entonces es interesante, hay que cuidarnos, porque el cólera morbus en América duró aproximadamente 50 años, en México como 17. Entonces imagínense ustedes la relevancia de tener cuidados, porque el cólera morbus, como el coronavirus, no respetan ni a propios ni ajenos. Con eso también, amigos míos, hubo 2 prohibiciones muy curiosas. En 1833 se prohibió la elaboración, escúchenlo bien, y no es broma, de chiles en nogada, porque creían que en el chile ancho con el que se hace propiamente el chile en nogada contenía la bacteria del cólera morbus. Era tanta la muerte, tanto la infectación, las infectaciones que hubo, que veían pues de dónde vino, y pensaron que el chile en nogada contenía esta bacteria. Para 1845 dijeron, bueno, no es el chile en nogada, ya nos dimos cuenta, pero posiblemente son los tamales. Y en 1845 se hizo la prohibición de los tamales con carne de puerco, porque decían que los puerquitos tenían el virus. Es algo erróneo, pero fueron 2 prohibiciones muy interesantes que están en la historia, constatadas en archivos, de 2 prohibiciones en el cólera morbus. Por supuesto, amigos míos, el cólera morbus también trajo pues muchas tradiciones que hasta el día de hoy siguen. Por ejemplo, la tradición de la Semana Santa en Iztapalapa.
fue un pedimento que hizo el pueblo de Iztapalapa de tanta mortandad que hubo, y le pidió pues a alguien a los que ellos creían que les ayudaran, por supuesto, a erradicar el cólera, y a partir de ese momento, de 1833 aproximadamente, se hace la representación de la Semana Santa. Por ejemplo, es una de estas grandes tradiciones a partir del cólera morbus. Pasaron varios años más hasta que aproximadamente en 1916-17 llegó otra epidemia fuerte a nuestro país, la denominada influenza española, una influenza española que también fue una especie de coronavirus. Realmente el coronavirus ya existía, amigos, pero son grados de coronavirus más elevado el que estamos padeciendo. Pero la influenza es un coronavirus menor que se le llama influenza, que duró, pues tampoco duró poco tiempo, duró como 5 años en nuestro país. Hubo menos muerte, pero no tan menos. Fueron aproximadamente 800,000 personas que murieron pero vamos viendo que de millones, pues ya vamos bajando la cantidad por muchas cosas, amigos, entre ellas pues que había un poco más de cuidado en la salud, en la higiene de todos nosotros. Van a pasar algunos años más hasta que aproximadamente en 1945 hubo una epidemia que propiamente por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, no es considerada una epidemia ni pandemia, pero sí fue una enfermedad que afectó mucho a los niños de este país, que es esta enfermedad de la poliomielitis. Fue a partir de que en esa época de 1945 a 1960 muchos niños tuvieron poliomielitis, la famosa polio que le decían, pues que es que no se desarrollaba bien sus extremidades inferiores, y hay muchas personas que ya ahorita frisan entre los 70, 60 años que tienen ese padecimiento. Entre ellos un tío mío o algunos familiares de nosotros pudieron tener esa enfermedad. Fue a partir de aquí que hubo una cartilla nacional de vacunación donde tenían que erradicar muchas enfermedades, entre ellas la poliomielitis, una de las enfermedades terribles que afectó a los niños de estas 2 décadas, de los 40 y 50 del siglo pasado. Pasarían aproximadamente unos 50 años para que en el 2010 llegara la famosa influenza H1N1, la que ya tal vez éramos muy pequeños, pero sí nos acordamos de esta terrible epidemia que duró 3 meses aproximadamente, tuvo o cobró la muerte de 1,000 personas, nos dicen los registros históricos. 1,008 personas murieron por la influenza H1N1 hace aproximadamente unos 12 años, 10 años, y que bueno, pues no fuimos a la escuela una semana, fue lo que nos mandaron a descansar, pasando la Semana Santa, pues ahí fue justamente esta epidemia que sigue, por supuesto sigue la influenza entre nosotros, pero bueno, ya hay una vacuna para poderla librar. La última pandemia grande de la humanidad y por supuesto de México, la que estamos viviendo, la epidemia del SARS-CoV-2, la epidemia del coronavirus, una epidemia que al día de hoy en cifras oficiales pues es 500,000 de gente muerta en nuestro país. Yo considero que es un poquito más, pero realmente pues imagínense ustedes, 500,000 de gente no es poco en un mundo donde ya tenemos medicinas, donde ya tenemos toda la información a nuestra mano, en nuestros teléfonos, en la televisión. Pues imagínense ustedes, es algo bastante complicado, pero que bueno, está en nosotros el poder erradicar el coronavirus entre nosotros. Las enfermedades no duran poco, pero si nosotros nos cuidamos, duran más. Entonces, la invitación, amigos míos, a que en casa nos cuidemos, el lavado de manos, el uso correcto del cubrebocas, el gel antibacterial, el sanitizante, son medidas muy mínimas, pero que sea nosotros cambiar la realidad para que otra epidemia no vuelva a sacudir a nuestro país, y que por supuesto, pues imagínense ustedes, son tantas las epidemias que hemos visto en este programa, en 2 programas, que ya es importante que esta historia cambie, que se erradiquen las enfermedades, no en su totalidad, pero que nosotros apoyemos a este desarrollo de el culmen de estas
epidemias y pandemias, por supuesto aquí en nuestra Ciudad de México y en nuestro país. Les agradezco infinitamente que me hayan acompañado en este deambular de 2 programas hablando de estas epidemias, pandemias en nuestro país. Cuídense mucho, que pasen excelente día. Hasta la próxima.